Capítulo 9, Apolonio de Perga. 1. Obras perdidas. Durante el primer siglo aproximadamente de la época helenística hubo tres matemáticos cuyas figuras aparecen sobresaliendo por encima de todos los demás de su tiempo, así como también por encima de la mayoría de sus predecesores y de sus sucesores. Estos matemáticos fueron Euclides, Arquímedes y Apolonio, y sus obras son las que han hecho que se denomine como Edad de Oro de la matemática griega al periodo que va del 300 al 200 a.C. En cierto sentido la matemática se había quedado rezagada con respecto a las artes y la literatura, ya que realmente es la edad de Pericles, a mediados del siglo V a.C., la que se suele conocer en un sentido más general como Edad de Oro de la cultura griega. A lo largo de todo el periodo helenístico la ciudad de Alejandría constituyó el foco más importante de actividad matemática del mundo occidental, pero Apolonio, como Arquímedes, no había nacido en ella. Apolonio nació en Perga, en Panfilia, situada en el sur de Asia Menor, pero probablemente estudió en Alejandría y todo parece indicar que durante algún tiempo se dedicó a enseñar más tarde en dicha universidad. Sabemos también que vivió en Pérgamo durante una época de su vida, ciudad que contaba asimismo con una universidad y una biblioteca superadas solo por las de Alejandría, conseguidas gracias a la protección de Lisímaco, el general de Alejandro y de sus sucesores. Debido al hecho de que nos encontramos en el mundo antiguo con una verdadera legión de hombres célebres llamados todos ellos con el nombre de Apolonio, de ellos nada menos que 129 aparecen mencionados junto con sus biografías en la Enciclopedia Real de Antigüedad Clásica de Pauli Visova. Debido a ello, como decimos, a nuestro matemático se le distingue de los demás por el uso de su nombre completo, Apolonio de Perga. No conocemos con exactitud las fechas límite de su vida, pero se dice que vivió durante los reinados de Ptolomeo Evergetes y de Ptolomeo Filopater. Una cierta información nos lo muestra incluso como tesorero general de Ptolomeo Filadelfo, y se dice también que era de 25 a 40 años más joven que Arquímedes. A partir de todos estos datos se han sugerido como fechas de su nacimiento y muerte los años 262 y 190 a.C. respectivamente. Por lo demás, poco se sabe de su vida. Apolonio parece haberse sentido de alguna manera como un rival de Arquímedes, y quizá por ello se ocupó también de algunos de los temas que discutimos ya en el capítulo anterior. Así, por ejemplo, desarrolló un esquema llamado de las tétradas para expresar números grandes, utilizando lo equivalente a los exponentes de la miríada simple, mientras que Arquímedes había usado como base la doble miríada. Este sistema numérico de Apolonio probablemente era el mismo que se expone de una manera incompleta en la última parte, que es la única que nos ha llegado, del libro 2 de la colección matemática de Papus. El libro 1 completo y la primera parte del 2 se han perdido. Apolonio escribió un libro que se ha perdido, titulado Reparto rápido, en el que se enseñaban al parecer métodos rápidos de cálculo. Se dice también que Apolonio daba en este libro una aproximación de pi mejor que la dada por Arquímedes, probablemente el valor que conocemos como 3,1416, pero no sabemos cómo se consiguió este valor que aparece más tarde en Ptolomeo y en la India. De hecho, nos encontramos con más preguntas sin respuesta sobre Apolonio y su obra que acerca de Euclides o Arquímedes, debido a que una gran parte de su obra ha desaparecido. Si conocemos, sin embargo, los títulos de muchas de las obras perdidas, tales como secciones en una razón dada, otras sobre secciones en un área dada, unas sobre secciones determinadas, otra obra sobre tangencias, o contactos, otra sobre inclinaciones, y por último, una sobre lugares planos. En algunos casos sabemos de qué trataban estas obras debido a que unos siglos más tarde Papus nos transmitió breves descripciones de unas pocas. 6 de las obras de Apolonio fueron incluidas, por lo que sabemos, junto con un par de tratados de los más avanzados de Euclides que también se han perdido, en una colección conocida como el Tesoro del Análisis. Papus nos dice que este consistía en un cuerpo especial de conocimientos destinado a aquellos que, después de haber recorrido los elementos usuales, quisieran prepararse para abordar y resolver problemas relativos a curvas superiores. El Tesoro del Análisis, constituido en gran parte por obras de Apolonio, debió de incluir en consecuencia mucho material que ahora calificaríamos como verdadera geometría analítica. No sin motivo Apolonio, más bien que Euclides, fue conocido en la antigüedad como el gran geómetra. 2. La reconstrucción de las obras perdidas. Es posible obtener, a partir de las descripciones dadas por Papus entre otros, una idea bastante aproximada del contenido de algunas de las obras griegas perdidas, y cuando se puso de moda el juego intelectual de reconstruir las obras geométricas que no han llegado hasta nosotros, durante el siglo XVII,
los tratados de Apolonio estuvieron entre los favoritos. De las reconstrucciones de los lugares planos, por ejemplo, podemos deducir que los siguientes fueron dos de los lugares considerados: 1. El lugar geométrico de los puntos tales que la diferencia entre los cuadrados de sus distancias a dos puntos fijos es constante, es una recta perpendicular a la que determinan estos dos puntos. 2. El lugar geométrico de los puntos cuya razón de distancias a dos puntos fijos es constante, y distinta de 1, es una circunferencia. Este último lugar geométrico se conoce de hecho, como círculo de Apolonio, pero se trata sin duda de un nombre inadecuado, ya que había sido conocido anteriormente por Aristóteles, quien lo utilizó para tratar de dar una justificación matemática de la forma semicircular del arco iris. El libro sobre secciones en una razón dada trataba, al parecer, de los diversos casos de un problema general, dadas dos rectas y un punto sobre cada una de ellas, trazar por un tercer punto dado una recta que corte a las anteriores en segmentos, medidos sobre ellas desde los respectivos puntos dados, que estén en una razón dada. Este problema es equivalente a resolver una ecuación cuadrática del tipo ax menos x cuadrado igual bc, es decir, al de aplicar a un segmento dado un rectángulo igual a otro rectángulo dado salvo un cuadrado de exceso. En el libro sobre secciones en un área dada el problema a resolver es análogo, salvo que lo que se pide es que los segmentos determinados por las intersecciones formen un rectángulo equivalente a otro, y no que estén en una razón dada. Este problema conduce a una ecuación cuadrática de la forma ax más x cuadrado igual bc, es decir, a aplicar a un segmento a un rectángulo igual a otro rectángulo dado, salvo el defecto de un cuadrado. El tratado de Apolonio sobre secciones determinadas trataba de lo que podríamos llamar geometría analítica de una dimensión. Se consideraba el siguiente problema general, formulado utilizando la típica forma geométrica del análisis algebraico de los griegos. Dados 4 puntos, ABCD, sobre una recta, determinar un quinto punto P sobre ella, tal que el rectángulo construido sobre AP y CP esté en una razón dada con el rectángulo construido sobre BP y DP. También en este caso el problema se reduce fácilmente a la resolución de una ecuación cuadrática, y lo mismo que en los casos anteriores, Apolonio trata el problema de una manera exhaustiva, incluyendo los límites de las posibilidades que se presentan y el número de soluciones. 3. El problema de Apolonio. El tratado sobre tangencias era de un tipo muy diferente al de los tres que hemos comentado, ya que tal como nos lo describe Pappus nos encontramos estudiado en él el problema que hoy se conoce familiarmente como el problema de Apolonio. Dados tres elementos, cada uno de los cuales puede ser un punto, una recta o una circunferencia, trácese una circunferencia que sea tangente a cada uno de los tres elementos dados, donde debe entenderse que ser tangente una circunferencia a un punto significa pasar por él. Este problema da lugar a 10 casos posibles, desde los dos más sencillos en los que los tres elementos son tres puntos o tres rectas, al más difícil de todos, trazar una circunferencia tangente a otras tres dadas. Los dos casos más fáciles habían aparecido ya en los elementos de Euclides, en conexión con las circunferencias circunscrita e inscrita a un triángulo. Otros 6 casos se estudiaban en el libro 1 de las tangencias, y los casos relativos a dos rectas y una circunferencia así como a tres circunferencias ocupaban todo el libro 2. No conocemos cuáles eran exactamente las soluciones de Apolonio, pero pueden ser reconstruidas a base de la información que nos transmite Pappus. No obstante, durante los siglos XVI y XVII los eruditos tuvieron la impresión de que Apolonio no había resuelto el último caso, y por lo tanto consideraron este problema como un reto a su habilidad. Newton fue uno de los que dio una solución utilizando solamente regla y compás. La trisección de un ángulo hecha por Arquímedes, en la que se intercalaba una longitud dada entre una recta y una circunferencia, a lo largo de otra recta que se hace girar para ello alrededor de un punto fijo, es un ejemplo típico de solución de un problema por medio de una neusis, o inclinación. El tratado de Apolonio sobre inclinaciones estaba dedicado al estudio de la clase de problemas del tipo de neusis que pueden ser resueltos por métodos planos, es decir, mediante el uso de regla y compás exclusivamente. La trisección efectuada por Arquímedes no es desde luego un problema de este tipo, ya que como es bien sabido en la época moderna se ha conseguido demostrar que un ángulo genérico no puede ser trisecado por medio de métodos planos. Según Pappus, uno de los problemas de los que se ocupaba Apolonio en las inclinaciones es el de trazar en una circunferencia dada una cuerda de longitud dada inclinada hacia o pasando por un punto dado. Pueden encontrarse en la antigüedad alusiones a otras obras perdidas de Apolonio, entre las cuales se halla una sobre la comparación del dodecaedro y del icosaedro.
En ella Apolonio daba una demostración del teorema, probablemente conocido por Aristeo, que dice que las caras pentagonales de un dodecaedro distan lo mismo del centro de la esfera circunscrita que las caras triangulares del icosaedro inscrito en la misma esfera. El teorema que aparece en el espurio libro 14 de los elementos y que nos dice en esta situación, la razón entre las áreas del icosaedro y del dodecaedro es igual a la razón de sus volúmenes, se sigue inmediatamente del teorema anterior de Apolonio, y es posible por lo tanto que el autor del libro 14 de los elementos hiciera uso del tratado en cuestión de Apolonio. 4. Ciclos y epiciclos. Apolonio fue también un astrónomo famoso. Según todos los indicios, a él se debe el artificio matemático favorito en la antigüedad para representar los movimientos de los planetas. En lugar de las esferas concéntricas que había utilizado Eudoxo, Apolonio propuso dos sistemas alternativos, uno de ellos a base de movimientos epicíclicos y el otro a partir de movimientos excéntricos. En el primer esquema se supone que un planeta P se mueve uniformemente describiendo una circunferencia menor o epiciclo, cuyo centro C gira a su vez uniformemente siguiendo la circunferencia de un círculo mayor o deferente, con centro en la Tierra E. En el esquema excéntrico el planeta P se mueve uniformemente siguiendo la circunferencia de un círculo mayor cuyo centro C' se mueve a su vez uniformemente a lo largo de la circunferencia de un círculo menor con centro en E. Si se tiene PC igual C'E, los dos esquemas geométricos resultan ser equivalentes, cosa que evidentemente sabía Apolonio. Mientras que la teoría de las esferas homocéntricas se había convertido, sobre todo debido a la obra de Aristóteles, en el sistema astronómico favorito de todos aquellos que se encontraban suficientemente satisfechos con una representación global de los movimientos aproximados de los planetas. La teoría de los ciclos y epiciclos o de los círculos excéntricos se convirtió, por obra de Ptolomeo principalmente, en la preferida por los astrónomos matemáticos que pretendían refinamientos de detalle y una precisión capaz de hacer predicciones para el futuro. Durante unos 1800 años estos dos sistemas, el de Eudoxo y el de Apolonio, fueron pacíficos rivales compitiendo entre sí por el favor de los sabios. 5. Las cónicas. A pesar de su abundante producción científica, solo dos de los muchos tratados escritos por Apolonio han sobrevivido en su mayor parte. Todas las versiones griegas de sus secciones en una razón dada se perdieron hace largo tiempo, pero no antes de que se hiciera una traducción al árabe. En 1706, Halley, el astrónomo amigo de Newton, publicó una traducción de esta obra al latín, y a partir de entonces ha aparecido traducida a diversas lenguas modernas. Aparte de este tratado solo se ha conservado sustancialmente otra obra de Apolonio, la cual es sin embargo y afortunadamente sin duda alguna su obra maestra, Las Cónicas. De esta famosa obra solo se conserva en el original griego la mitad, los 4 primeros de sus 8 libros. Pero por suerte un matemático árabe, Tabit ibn Qurra, tradujo los 3 libros siguientes al árabe antes de que desapareciera su versión griega, y esta traducción se ha conservado. En 1710, Edmund Halley publicó una traducción al latín de los 7 libros, y desde entonces se han publicado muchas versiones en lenguas modernas. Las secciones cónicas se conocían ya desde hacía más o menos un siglo y medio cuando Apolonio compuso su famoso tratado sobre estas curvas, y durante este intervalo por lo menos 2 veces se escribieron tratados generales sobre el tema, debidos a Aristeo y a Euclides. Pero de la misma manera que los elementos de Euclides habían eclipsado a todos los textos elementales anteriores, así también en el nivel más avanzado de la teoría de las secciones cónicas, las cónicas de Apolonio desplazaron a todos sus rivales en este campo, incluyendo las cónicas de Euclides, y al parecer no se hizo ya ningún otro intento de mejorarlas en la antigüedad. Si la supervivencia es en algún sentido una medida de la calidad, entonces los elementos de Euclides y las cónicas de Apolonio fueron sin duda las mejores obras en su género en la matemática antigua. El libro 1 de las cónicas comienza con una exposición de los motivos para escribir la obra. Así sabemos que mientras Apolonio estaba en Alejandría fue visitado por un geómetra llamado Naucrates, y fue a petición de este último que Apolonio escribió un apresurado borrador de las cónicas en 8 libros. Más tarde, ya en Pérgamo, Apolonio se tomó el tiempo necesario para pulir cuidadosamente estos libros, uno por uno, lo que explica el hecho de que los libros 4 al 7 comiencen con dedicatorias y agradecimientos al rey Atalo de Pérgamo. Los 4 primeros libros los describe el autor como constituyendo una introducción elemental, y se supone generalmente que la mayor parte del material que contienen había aparecido publicado ya en los anteriores tratados sobre cónicas. Sin embargo, Apolonio nos dice expresamente que algunos de los teoremas contenidos en el libro 3 son suyos propios,
ya que Euclides no había dado un tratamiento completo de los lugares geométricos que se consideran en él. Apolonio afirma que los 4 últimos libros son extensiones de la materia que van más allá de lo esencial, y efectivamente, en ellos la teoría avanza en direcciones más especializadas, como veremos. Anteriormente a Apolonio, la elipse, la parábola y la hipérbola se obtenían como secciones por medio de un plano de 3 tipos de conos circulares rectos distintos según que el ángulo en el vértice fuese agudo, recto u obtuso. Parece ser que Apolonio demostró por primera vez y de una manera sistemática que no es necesario considerar exclusivamente secciones perpendiculares a una generatriz del cono, y que de un cono único pueden obtenerse los 3 tipos de secciones cónicas sin más que variar la inclinación del plano que corta al cono. Este era un paso muy importante en el proceso de unificar los 3 tipos de curvas en cuestión. Otra generalización importante se llevó a cabo cuando Apolonio demostró que el cono no necesita ser un cono recto, es decir, tal que su eje sea perpendicular al plano de su base circular, sino que puede igualmente tomarse de entrada un cono circular oblicuo o escaleno. Si Eutocio en sus comentarios sobre las cónicas, estaba bien informado, podemos asegurar que Apolonio fue el primer geómetra que demostró que las propiedades de estas curvas son las mismas, se obtengan como secciones de conos oblicuos o de conos rectos. Por último, Apolonio llevó el estudio de las antiguas curvas a un punto de vista más moderno al sustituir el cono de una sola hoja, algo como el cono indefinidamente largo de un helado actual, por un cono de 2 hojas, parecido a un par de conos de helado indefinidamente largos y orientados en sentidos opuestos, de manera que sus vértices coincidan y sus ejes estén sobre una misma recta. De hecho, Apolonio da la misma definición de cono circular que se utiliza actualmente: si una línea recta de longitud indefinida y que pasa siempre por un punto fijo se hace mover sobre la circunferencia de un círculo que no está en el mismo plano que el punto dado, de tal manera que pase sucesivamente por todos los puntos de dicha circunferencia, entonces la recta móvil describirá la superficie de un cono doble. Este cambio en el punto de vista convierte a la hipérbola en la curva de 2 ramas tal como la conocemos hoy. Hasta entonces los geómetras solían hablar de las 2 hipérbolas, en vez de las 2 ramas de una hipérbola única, pero en cualquier caso el carácter dual de la curva fue reconocido claramente a partir de Apolonio. 6. Los nombres de las secciones cónicas. No hay duda de que a lo largo de la historia de la matemática los conceptos han sido mucho más importantes que la terminología utilizada, pero no obstante el cambio de nombre de las secciones cónicas debido a Apolonio tiene una importancia mayor que la usual. Durante 1 siglo y medio aproximadamente estas curvas no tuvieron otro nombre específico más que descripciones triviales de la manera como habían sido descubiertas: secciones de un cono agudo, u oxitoma, secciones de un cono rectángulo, u ortotoma, y secciones de un cono obtuso, o amblitoma. Arquímedes continuó utilizando estos nombres, aunque según parece también usó ya el nombre de parábola como sinónimo para una sección de un cono rectángulo. Pero fue realmente Apolonio, posiblemente siguiendo una sugerencia de Arquímedes, quien introdujo por primera vez los nombres de elipse y de hipérbola en conexión con estas curvas. Las palabras elipse, parábola e hipérbola no eran nuevas en absoluto y acuñadas para la ocasión, sino que fueron adaptadas a partir de un uso anterior, debido quizá a los pitagóricos en la solución de ecuaciones cuadráticas por el método de aplicación de áreas. Elipsis, que significa una deficiencia, se utilizaba cuando un rectángulo dado debía aplicarse a un segmento dado y resultaba escaso en un cuadrado, u otra figura dada. Mientras que la palabra hipérbola, de avanzar más allá, se adoptó para el caso en que el área excedía del segmento dado, y por último la palabra parábola, de colocar al lado o comparar, indicaba que no había ni deficiencia ni exceso. Apolonio aplicó estas palabras en un contexto nuevo, utilizándolas como nombres para las secciones cónicas. La conocida ecuación moderna de la parábola con vértice en el origen y eje sobre el eje de abscisas es y cuadrado igual lx, donde L es el llamado latus rectum o parámetro, que suele representarse por 2p y a veces por 4p, es decir, la parábola tiene la propiedad característica de que para todo punto tomado sobre la curva, el cuadrado construido sobre su ordenada y es exactamente igual al rectángulo construido sobre la abscisa x y el parámetro L. Las ecuaciones de la elipse y de la hipérbola, referidas análogamente a uno de sus vértices como origen, son y cuadrado igual lx más menos b cuadrado x cuadrado sobre a cuadrado, donde L es de nuevo el latus rectum o parámetro 2b cuadrado sobre a. Es decir, en el caso de la elipse, y cuadrado menor que lx, mientras que para la hipérbola, y cuadrado mayor que lx,
y son estas propiedades de las curvas que están expresadas por las respectivas desigualdades las que sugirieron los nombres dados por Apolonio hace más de 2 milenios a las secciones cónicas, nombres tan afortunados que han quedado firmemente asociados a ellas hasta hoy. 7. El cono de 2 hojas. Al obtener todas las secciones córneas a partir de un único cono circular oblicuo de 2 hojas, y darle unos nombres tan adecuados como los que les dio, Apolonio hizo una contribución notable a la geometría, pero aún así no consiguió llegar en el grado de generalidad todo lo lejos que podría haber ido. Apolonio podría haber comenzado de la misma manera con un cono elíptico, o bien con un cono cuadrático en general, y haber obtenido no obstante las mismas curvas. Es decir, cualquier sección plana de un cono circular como los que utiliza Apolonio podría haber servido como curva generatriz o base en su definición, de manera que la particularización a un cono circular no es necesaria. De hecho, tal y como demuestra Apolonio mismo, libro 1 proposición 5, todo cono circular oblicuo tiene no solo un sistema infinito de secciones circulares paralelas a la de la base, sino también otro conjunto infinito de secciones circulares dadas por todas las que él llamó secciones subcontrarias o antiparalelas a las primeras. Sea BFC la base del cono circular oblicuo dado y sea BC la sección triangular del cono por el plano de la figura. Sea ahora P un punto cualquiera perteneciente a una sección circular de P paralela a la BFC, y sea HPK una sección por un plano tal que los triángulos AHK y ACB sean semejantes, pero orientados de manera opuesta. En esta situación Apolonio llama a la sección HPK una sección subcontraria de la BFC, y demuestra que esta sección es también una circunferencia. La demostración se puede obtener fácilmente a partir de una semejanza de triángulos, los HMD y EMK. De esta semejanza se sigue que HM por MK igual DM por ME igual PM cuadrado, propiedad característica de una circunferencia. En el lenguaje de la geometría analítica, si llamamos HM igual X, HK igual A, y PM igual Y, entonces Y cuadrado igual X por A menos X, o bien X cuadrado más Y cuadrado igual a X, que es la ecuación de una circunferencia. 8. Las propiedades fundamentales. Los geómetras griegos clasificaban las curvas en 3 categorías. La primera, conocida con el nombre de lugares planos, contenía a todas las líneas rectas y circunferencias. La segunda, conocida como la de los lugares sólidos, estaba constituida por todas las secciones cónicas, y la tercera categoría, conocida como la de los lugares lineales, agrupaba a todas las curvas restantes. El nombre dado a la segunda clase venía sugerido sin duda por el hecho de que las cónicas no se definían como lugares geométricos de puntos del plano que satisfacen una condición determinada, tal como se suele hacer hoy, sino que se describían de una manera estereométrica como secciones de una figura tridimensional por un plano. Apolonio, al igual que sus predecesores, obtenía sus curvas a partir de un cono en el espacio tridimensional, pero intentó y consiguió prescindir del cono lo más rápidamente posible. A partir del cono dedujo una propiedad plana fundamental o síntoma de la sección, que viene a dar una condición necesaria y suficiente para que un punto esté situado sobre la curva, y desde ese momento abandonó ya el cono y procedió a estudiar dicha curva por métodos planimétricos exclusivamente, basados en esta propiedad. Este proceso, que aquí vamos a ilustrar con el caso de la elipse, véase libro 1 proposición 13, probablemente se parecía mucho al que habían utilizado sus predecesores, incluido Menegmo. Sea BC una sección triangular de un cono circular oblicuo y sea P un punto cualquiera de una sección plana HPK que corta a todas las generatrices del cono, prolonguemos HK hasta que corte a la recta BC en G, y tracemos por P un plano paralelo a la base, que cortará al cono según la circunferencia de P y al plano HPK según la recta PM. Sea DM el diámetro de esta circunferencia perpendicular a PM, que para que ocupe la posición de la figura, dado el plano HPK, basta con elegir el punto de vista o lo que es lo mismo, el plano de la figura adecuadamente. Entonces, por la semejanza de los triángulos HDM y HBG tenemos, ME sobre MK igual CG sobre KG. Ahora bien, por otra parte tenemos, debido a la propiedad de la circunferencia tantas veces utilizada, que, PM cuadrado igual HM por BG por MK por CG sobre HG por KG. Si llamamos PM igual Y, HM igual X, y HK igual 2A, la propiedad que expresa la igualdad anterior viene a traducirse en la ecuación, y cuadrado igual kx por 2a menos x, que podemos reconocer como la ecuación de una elipse, referida al vértice h y a hk como su eje mayor. De una manera análoga obtiene Apolonio para la hipérbola la condición equivalente a la ecuación, y cuadrado igual kx por x más 2a.
La forma de estas ecuaciones resulta estar en perfecto buen acuerdo con las formas según el nombre que vimos anteriormente, como se puede comprobar tomando k igual b cuadrado sobre a cuadrado, y l igual 2b cuadrado sobre a. 9. Diámetros conjugados. Una vez que Apolonio obtuvo, a partir de sus consideraciones estereométricas sobre el cono, las relaciones básicas entre lo que nosotros no podríamos por menos de llamar las coordenadas de un punto de la curva en el plano, expresadas por las tres ecuaciones, y cuadrado igual lx menos b cuadrado x cuadrado sobre a cuadrado, y cuadrado igual lx, y cuadrado igual lx más b cuadrado x cuadrado sobre a cuadrado. Se dedicó a deducir las propiedades restantes a partir de estas ecuaciones planas, sin hacer ya ninguna referencia explícita al cono. El autor de las cónicas nos dice que ha tratado en su libro 1, de las propiedades fundamentales de estas curvas de una manera más completa y más general que en los escritos de los otros autores. ¿Hasta qué punto responde a la realidad esta afirmación puede deducirse del hecho de que es aquí, en el mismísimo libro 1, donde se desarrolla, por ejemplo, la teoría de los diámetros conjugados en una cónica? Es decir, lo que demuestra concretamente Apolonio es que los puntos medios del conjunto de las cuerdas paralelas a un diámetro de una elipse o una hipérbola están situados sobre un segundo diámetro, y denomina a ambos como diámetros conjugados. De hecho, mientras que hoy se suele referir una cónica a un par de rectas perpendiculares como ejes, Apolonio utiliza sistemáticamente un par de diámetros conjugados como equivalentes de un sistema de coordenadas oblicuas. Este sistema de diámetros conjugados constituye un marco de referencia extraordinariamente útil para referir a él una cónica, ya que, como demostró Apolonio, si se traza una recta por un extremo de un diámetro de una elipse o de una hipérbola, paralela al diámetro conjugado del primero, entonces esta recta tocará a la cónica en el punto en cuestión y no será posible trazar otra recta entre ella y la cónica, es decir, la recta en cuestión será tangente a la cónica. Aquí podemos ver claramente, de una manera incidental, el concepto griego estático de la tangente a una curva, en contraste con la concepción cinemática de Arquímedes. Como consecuencia de lo anterior nos encontramos a menudo en las cónicas con el hecho de que se utilice un diámetro y una tangente en uno de sus extremos como lo que podríamos llamar un sistema de coordenadas de referencia. Entre los teoremas del libro 1 hay algunos, como las proposiciones 41 a 49, que equivalen a la demostración de que la ecuación de la cónica conserva su forma al hacer una transformación de coordenadas de un sistema basado en la tangente y el diámetro que pasan por un punto P de la cónica, a otro sistema determinado por la tangente y el diámetro correspondientes a un segundo punto Q sobre la misma cónica. Junto con la demostración de que es posible referir la cónica a uno cualquiera de tales sistemas de ejes. En particular, Apolonio conocía bien las propiedades de la hipérbola referida a sus asíntotas tomadas como ejes, dada para la hipérbola equilátera por la ecuación xy igual c cuadrado. Apolonio no podía llegar a sospechar desde luego, que algún día una relación de esta forma, concretamente la ley de Boyle, sería fundamental para el estudio de los gases, o que su estudio de la elipse llegaría a ser esencial para el desarrollo de la astronomía moderna. 10. Tangentes y división armónica. En el libro 2 se continúa el estudio de los diámetros conjugados y de las tangentes. Por ejemplo, si P es un punto cualquiera de una hipérbola de centro C, entonces la tangente en P cortará a las asíntotas en puntos L y L' que equidistan de P, proposiciones 8 y 10. Por otra parte, se demuestra en las proposiciones 11 y 16 que cualquier cuerda QQ' paralela a CP corta a las asíntotas en puntos K y K', tales que QK igual QK' y QK por QK' igual CP cuadrado. Las demostraciones de estas propiedades son desde luego sintéticas, pero el lector puede convencerse de su validez fácilmente utilizando los métodos analíticos modernos. Las proposiciones restantes del libro 2 muestran cómo trazar tangentes a una cónica haciendo uso de las propiedades de la división armónica de un segmento. En el caso de la elipse, por ejemplo, proposición 49, si Q es un punto de la curva, Apolonio traza la perpendicular Qn desde el punto Q al eje A', y halla el conjugado armónico T de n con respecto a ella', es decir, el punto T de la recta A' tal que, AT sobre A'T igual a n sobre n A', o bien, en otras palabras, el punto T que divide externamente al segmento A' en la misma razón en que n divide internamente a A'. Entonces la recta que pasa por T y Q será tangente a la elipse. El caso en que Q no esté situado sobre la curva puede reducirse a este utilizando las propiedades conocidas de la división armónica. Por cierto, puede demostrarse que no hay otras curvas planas más que las cónicas tales que, dada la curva y un punto,
se pueda trazar con regla y compás la tangente a la curva que pasa por el punto dado, pero esto no lo sabía Apolonio, naturalmente. 11. El lugar geométrico determinado por 3 y 4 rectas. Según parece, Apolonio estaba especialmente orgulloso del libro 3 de su obra, ya que en el prólogo general a las cónicas podemos leer: el tercer libro contiene muchos teoremas notables que son útiles para la síntesis de lugares sólidos y la determinación de límites. La mayoría de estos teoremas, y a la vez los más bellos, son nuevos y cuando los descubrí, pude observar que Euclides no había tratado la síntesis de los lugares geométricos con respecto a 3 y 4 rectas, sino solo los casos fáciles, y aún así sin éxito, porque era imposible completar esta síntesis sin contar con mis descubrimientos adicionales. El lugar geométrico determinado por 3 y 4 rectas al que se hace referencia en este párrafo jugó un papel muy importante a lo largo de la historia de la matemática desde Euclides hasta Newton. Se trata de lo siguiente. Dadas 3 o 4 rectas en un plano, hallar el lugar geométrico de un punto P que se mueve de tal manera que el cuadrado de la distancia de P a una de estas 3 rectas es proporcional al producto de las distancias a las otras dos, o en el caso de 4 rectas, el producto de las distancias a dos de ellas es proporcional al producto de las distancias a las otras dos, midiendo siempre estas distancias en direcciones tales que formen ángulos dados con las líneas correspondientes. Si utilizamos los métodos analíticos modernos, incluyendo la forma normal de la ecuación de una recta, entonces nos es fácil demostrar que el lugar geométrico buscado es una sección cónica, sea real o imaginaria, reducible o irreducible. Si en el caso del lugar geométrico correspondiente a 3 rectas, llamamos a las rectas dadas, a 1x más b1 y más c1 igual 0, a 2x más b2 y más c2 igual 0, y a 3x más b3 y más c3 igual 0, y si los ángulos según los cuales se deben medir las distancias son θ1, θ2, y θ3, entonces el lugar geométrico del punto PXY vendrá dado por una ecuación. Esta ecuación es de segundo grado en X y Y, en general, y por lo tanto el lugar geométrico es una sección cónica. Nuestra solución en terminología moderna no hace justicia al tratamiento dado por Apolonio al problema en su libro 3, en el que nos encontramos con más de 50 proposiciones formuladas cuidadosamente y demostradas todas ellas por métodos sintéticos, que nos conducen finalmente al lugar geométrico buscado. Medio milenio más tarde Pappus propuso una generalización de este teorema para n rectas, con n mayor a 4, y fue precisamente este problema generalizado el que sirvió a Descartes en 1637 como test crítico o prueba de fuego de su novísima geometría analítica. Así pues, pocos problemas han jugado un papel tan importante en la historia de la matemática como el que jugó el lugar de las 3 y las 4 rectas. 12. Intersecciones de cónicas. El libro 4 de las cónicas lo describe su autor como el que se ocupa del problema de cuántas maneras diferentes pueden cortarse unas a otras las secciones de conos, y Apolonio se muestra especialmente orgulloso de los teoremas, ninguno de los cuales ha sido tratado por los escritores anteriores, relativos al número de puntos en que una sección cónica corta a las ramas opuestas de una hipérbola. La idea de considerar a la hipérbola como una curva de dos ramas se debe a Apolonio, que se explaya en el descubrimiento y demostración de teoremas relativos a ella. Por ejemplo, demuestra Apolonio, 4.42, que si una rama de una hipérbola corta a las dos ramas de otra hipérbola, entonces la rama opuesta de la primera hipérbola no cortará a ninguna de las dos ramas de la segunda hipérbola en 2 puntos, o bien, 4.54, si una hipérbola es tangente a una de las ramas de una segunda hipérbola con la concavidad en direcciones opuestas, entonces la rama opuesta de la primera hipérbola no cortará a la rama opuesta de la segunda. Es precisamente en conexión con los teoremas de este libro donde Apolonio hace un comentario que nos indica que en su época, lo mismo que en la nuestra, había obtusos adversarios de la matemática pura que preguntaban con intención malévola, por la utilidad de tales resultados. Apolonio contesta con orgullo a estas objeciones afirmando que, merecen ser aceptados a causa de sus propias demostraciones, de la misma manera que aceptamos muchas otras cosas en la matemática por esta misma razón y no por ninguna otra. 13. Máximos y mínimos, tangentes y normales. La introducción al libro 5, que está dedicado a estudiar segmentos máximos y mínimos trazados con respecto a una cónica, vuelve a insistir en que el tema es de los que parecen ser dignos de ser estudiados por su propio interés. Al mismo tiempo que uno no puede por menos de admirar al autor por su elevada actitud intelectual, parece procedente hacer notar que lo que en su día fue simplemente una bella teoría, sin ninguna posibilidad en absoluto de ser aplicada a la ciencia o la tecnología de la época,
ha llegado a ser un instrumento teórico fundamental en campos tales como la dinámica terrestre o la mecánica celeste. Los teoremas de Apolonio sobre máximos y mínimos son en realidad teoremas sobre tangentes y normales a las secciones cónicas. Sin un conocimiento de las propiedades de las tangentes a una parábola sería imposible un análisis preciso de las trayectorias locales en el movimiento de proyectiles, y de la misma manera, un estudio detallado de las trayectorias de los planetas es inimaginable sin hacer referencia a las tangentes a una elipse. Resulta pues meridianamente claro, dicho en otras palabras, que fue la matemática pura de Apolonio la que hizo posible la aparición, unos 1800 años más tarde, de los Principia de Newton, los cuales a su vez, han hecho concebir a los científicos actuales la esperanza de que algún día será posible un viaje a la Luna. Ya incluso en la antigua Grecia el teorema de Apolonio, que asegura que todo cono oblicuo tiene dos familias de secciones circulares, encontró aplicación a la cartografía en la proyección estereográfica de una región esférica sobre un plano, utilizada por Ptolomeo y probablemente incluso por Hiparco. Frecuentemente se ha dado el caso en el desarrollo de la matemática de que temas que solo podían justificarse originariamente como dignos de ser estudiados por sí mismos, han sido más tarde de un valor inestimable para el hombre práctico. Los matemáticos griegos no disponían de una definición muy satisfactoria de la tangente a una curva C en un punto P, considerándola como una recta L que tiene el único punto P común con la curva, y tal que no pueda trazarse ninguna otra recta pasando por P incluida entre la recta L y la curva C. Quizá fuese porque Apolonio no se encontraba muy satisfecho con esta definición, por lo que evita definir la normal a una curva C por un punto Q como la recta por Q que corta a la curva C en un punto P y es perpendicular a la tangente AC por P. En lugar de ello, hace uso, para definir la normal, del hecho de que la distancia de Q a C es un mínimo o un máximo relativo si se mide precisamente a lo largo de la normal. Así, por ejemplo, Apolonio demuestra en las cónicas 5.8 un teorema relativo a la normal a una parábola que hoy podría formar parte de un curso de cálculo diferencial. Formulado en terminología moderna, este teorema afirma que la subnormal a la parábola y cuadrado igual 2px correspondiente a un punto cualquiera p de la curva, es constante e igual a p. En el lenguaje utilizado por Apolonio esta propiedad se expresa más o menos de la manera siguiente. Si A es el vértice de una parábola y cuadrado igual px y si G es un punto situado sobre su eje y tal que AG mayor que P, y si N es un punto entre A y G tal que NG igual P, y si NP es la perpendicular al eje por N, que corta a la parábola en P, entonces PG es el segmento mínimo que va desde G a un punto de la curva, y por lo tanto es normal a la parábola en P. La demostración que hace Apolonio es una demostración siguiendo el típico método indirecto. Lo que se demuestra es que si P' es otro punto cualquiera de la parábola, entonces P'G aumenta según P' se mueve sobre la curva alejándose de P en cualquier dirección que lo haga. A continuación se da una demostración del teorema análogo, solo que más complicado, relativo a la normal a una elipse o una hipérbola desde un punto del eje, y se demuestra además que si P es un punto de una cónica solo se puede trazar una única normal por P, ya sea que la normal se considere como un mínimo o un máximo, y que esta normal es perpendicular a la tangente a la cónica en P. Nótese pues, que la perpendicularidad que nosotros solemos tomar como definición viene demostrada aquí como un teorema, mientras que, recíprocamente, la propiedad de máximo mínimo que es para nosotros un teorema la toma Apolonio como definición. Las proposiciones restantes del libro 5 desarrollan el tema de las normales a una cónica hasta un punto tal que Apolonio llega a dar criterios que nos permiten decir cuántas normales se pueden trazar desde un punto dado a una sección cónica. Estos criterios vienen a ser equivalentes a lo que nosotros describiríamos como las ecuaciones de las evolutas de las cónicas respectivas. Para el caso de la parábola y cuadrado igual 2px, Apolonio demuestra esencialmente que los puntos cuyas coordenadas satisfacen la ecuación cúbica 27p y cuadrado igual 8 por x menos p al cubo son posiciones límites de los puntos de intersección de las normales a la parábola en puntos p y p', cuando p' se aproxima a p. Es decir, los puntos de esta cúbica son realmente los centros de curvatura correspondientes a los distintos puntos de la cónica, o dicho con otras palabras, los centros de los círculos osculadores a la parábola. En el caso de la elipse y de la hipérbola, cuyas ecuaciones respectivas son x cuadrado sobre a cuadrado más menos y cuadrado sobre b cuadrado igual 1, las correspondientes ecuaciones de sus evolutas son ax a la 2/3 más menos by a la 2/3 igual a cuadrado menos más b cuadrado a la 2/3. Después de dar las condiciones que determinan la evoluta de una cónica, muestra Apolonio cómo construir una normal a una cónica por un punto dado Q. En el caso de la parábola y cuadrado igual 2px,
y para un punto Q exterior a la parábola y que no esté sobre su eje, se traza la perpendicular QM al eje AK, se toma en sentido opuesto a la parábola MH igual P y se levanta la perpendicular HR a HA. A continuación se traza la hipérbola equilátera que pasa por Q y que tiene por asíntotas HA y HR, la cual cortará a la parábola dada en un punto P. Entonces la recta QP es la normal buscada, como puede demostrarse viendo simplemente que NK igual HM igual P. Si el punto Q estuviera situado en el interior de la parábola, entonces la construcción se haría análogamente salvo que P estaría ahora situado entre Q y R. Apolonio da también unas construcciones análogas para la normal desde un punto a una elipse o una hipérbola dadas, haciendo uso también de una hipérbola auxiliar. Hay que hacer notar que la construcción de normales a la elipse y a la hipérbola requiere algo más que el uso de la regla y el compás, cosa que no pasaba con la construcción de tangentes. En la nomenclatura con que denominaban los antiguos estos dos problemas, el problema de trazar una tangente a una cónica es un problema plano, ya que para resolverlo basta utilizar intersecciones de rectas y circunferencias. Por el contrario, el problema de trazar una normal a una cónica con centro desde un punto arbitrario del plano es un problema sólido, ya que es imposible resolverlo utilizando solo rectas y circunferencias, aunque sí es posible utilizando lugares geométricos sólidos, en nuestro caso una hipérbola. Varios siglos más tarde Papus criticó severamente a Apolonio por su construcción de la normal a la parábola tratándola como un problema sólido en vez de como un problema plano, es decir, la hipérbola que utiliza Apolonio en este caso podría ser sustituida por una circunferencia. Quizá Apolonio pensó que en este problema de las normales era conveniente dejar de lado la especie de fetichismo incondicional de las rectas y circunferencias, con objeto de dar un tratamiento uniforme al problema para los tres tipos de cónicas. 14. Cónicas semejantes. En su dedicatoria del libro 6 de las cónicas al rey Atalo, Apolonio lo describe como dedicado a estudiar las proposiciones relativas a los segmentos de cónicas iguales y desiguales, semejantes y desemejantes, junto con algunas otras materias que no fueron tratadas por los que me precedieron. En particular, se encontrará en este libro cómo se puede obtener una sección de un cono recto igual a una sección cónica dada. Dos cónicas son semejantes, según Apolonio, si las ordenadas trazadas al eje a distancias proporcionales del vértice son respectivamente proporcionales a las correspondientes abscisas. Entre las proposiciones más fáciles que podemos ver en el libro 6 están las que aseguran que todas las parábolas son semejantes, 6.11, y que una parábola no puede ser semejante a una elipse ni a una hipérbola, ni tampoco una elipse a una hipérbola, 6.14 y 15. Otras proposiciones de este mismo libro, como las 6.26 y 27, demuestran que si se corta un cono arbitrario por dos planos paralelos que dan lugar a secciones hiperbólicas o elípticas, entonces las dos secciones son semejantes pero no iguales. El libro 7 vuelve al tema de los diámetros conjugados, y contiene muchas proposiciones nuevas relativas a los diámetros de las secciones cónicas y a las figuras construidas sobre ellos. Entre ellas hay algunas que pueden encontrarse también en los textos modernos, tales como las que demuestran que, 7.12, 13, 29 y 30. En toda elipse la suma, y en toda hipérbola la diferencia de los cuadrados construidos sobre dos diámetros conjugados cualesquiera es igual a la suma, o diferencia respectivamente, de los cuadrados construidos sobre los ejes. También nos encontramos con la demostración del conocido teorema que dice que si trazamos las tangentes en los extremos de un par de diámetros conjugados de una elipse o de una hipérbola, en cuyo caso deben considerarse las dos hipérbolas conjugadas, entonces el paralelogramo formado por estas cuatro tangentes es equivalente al rectángulo construido sobre los ejes. Se ha formulado a veces la conjetura de que el libro 8, que se ha perdido, de las cónicas continuaría con el estudio de otros problemas análogos, debido a que en la introducción al libro 7 nos dice Apolonio que los teoremas del libro 7 van a ser utilizados en el libro 8 para resolver determinados problemas sobre cónicas, de tal manera que este último libro es, como si dijéramos, un apéndice. 15. Los focos de las cónicas. Las cónicas de Apolonio constituyen un tratado de una amplitud y una profundidad tan extraordinarias que a veces nos sorprende precisamente el notar que se han omitido algunas de las propiedades que a nosotros nos parecen tan obviamente fundamentales. Tal como se definen las cónicas hoy en día en los libros de texto, los focos juegan un papel de primera importancia, sin embargo, Apolonio ni siquiera les da nombres especiales a estos puntos, y se refiere a ellos solo de una manera indirecta. Se supone que él mismo, y quizá incluso ya Aristeo y Euclides,
estaban bien familiarizados con las propiedades de estas curvas referidas al foco y a la directriz, pero el caso es que nada de esto se menciona ni siquiera en las cónicas. No hay obviamente, en los tratamientos antiguos de las cónicas ninguna idea numérica que corresponda a lo que ahora llamamos la excentricidad de una cónica con centro, y aunque el foco de una parábola aparece de manera implícita en muchos teoremas de Apolonio, no está nada claro que fuera consciente del papel de la directriz, tan familiar ahora para nosotros. Apolonio, por otra parte, parece haber sabido cómo determinar una cónica que pase por 5 puntos, pero este problema, que tuvo más tarde un lugar tan importante en los Principia de Newton, está totalmente ausente de las cónicas. Es muy posible, desde luego, que algunas o todas estas omisiones que nos llaman la atención se deban al hecho de que fueran tratadas en otras obras que se han perdido, por Apolonio u otros autores. Se han perdido tantas obras de la matemática antigua que un argumento, es silencio, difícilmente se sostiene. Por otra parte, las palabras de Leibniz podrían servirnos de advertencia a la hora de no subestimar los logros de los antiguos. Todo aquel que entienda a Arquímedes y a Apolonio se verá inclinado a admirar menos a los hombres más eminentes de las épocas posteriores. 16. Sobre el uso de las coordenadas. Los métodos que utiliza Apolonio en las cónicas son tan semejantes en muchos aspectos al planteamiento analítico moderno que su obra se ha considerado a menudo como una anticipación de la geometría analítica de Descartes en unos 1800 años. El uso de unas rectas de referencia en general y de un diámetro y una tangente en uno de sus extremos en particular no difiere esencialmente, desde luego, del uso de un sistema de coordenadas, sea rectangular u oblicuo en general. Las distancias medidas a lo largo del diámetro a partir del punto de tangencia son las abscisas, y los segmentos paralelos a la tangente interceptada por el diámetro y la curva son las ordenadas. Las relaciones que da Apolonio entre estas abscisas y las correspondientes ordenadas, o síntomas de las curvas, no son otra cosa que formas retóricas de las ecuaciones analíticas de las curvas consideradas. Sin embargo, en el álgebra geométrica de los griegos no había lugar para las magnitudes negativas, y por otro lado, lo que podríamos llamar un sistema de coordenadas venía siempre superpuesto a posteriori a una curva dada para estudiar sus propiedades. No parece presentarse ningún caso en la geometría antigua en el que se fije un sistema de coordenadas de referencia a priori, con el fin de representar gráficamente una ecuación o relación expresada de manera simbólica o retórica. Podemos decir de la geometría griega que las ecuaciones vienen determinadas por las curvas, pero no que las curvas vengan determinadas por las ecuaciones. Las coordenadas, variables y ecuaciones fueron, pues, conceptos subsidiarios derivados de una situación geométrica concreta, y se puede asegurar que desde el punto de vista griego no era suficiente en absoluto para definir curvas el darlas de manera abstracta como lugares geométricos de los puntos que satisfagan condiciones dadas sobre sus dos coordenadas. Para garantizar que un lugar geométrico era realmente una curva, los antiguos griegos consideraron necesario o bien producirla de una manera estereométrica como una sección de un sólido o describir su construcción de una manera cinemática. Esta forma peculiar de definir y de estudiar las curvas por parte de los griegos presenta un aspecto bastante desfavorable si se la compara con la amplitud y flexibilidad del tratamiento moderno. En realidad los antiguos ignoraron casi completamente el papel que jugaban una gran variedad de curvas en el mundo que los rodeaba. Siendo como eran uno de los pueblos con un sentido estético más desarrollado de todos los tiempos, las únicas curvas que fueron a encontrarse en los cielos y en la tierra fueron combinaciones de circunferencias y líneas rectas. Ni siquiera explotaron un poco a fondo los dos métodos para definir curvas que ellos mismos descubrieron. Tanto el método cinemático como el de las secciones planas de otras superficies permiten un amplio margen de generalización, y sin embargo los matemáticos griegos apenas estudiaron una docena de curvas. Incluso la cicloide, engendrada por un punto de una circunferencia que rueda sin deslizar sobre una línea recta, parece haberles sido completamente desconocida. El hecho de que Apolonio, uno de los más grandes geómetras de la antigüedad, no consiguiese desarrollar de una manera efectiva la geometría analítica, se debe probablemente más a una pobreza en el número de curvas que de pensamiento. Los métodos generales no son ni muy necesarios ni muy útiles cuando los problemas se refieren siempre a un número limitado de casos particulares. Por otra parte, es bien cierto que los primeros inventores modernos de la geometría analítica tenían a su disposición todo el álgebra renacentista, mientras que Apolonio tuvo que trabajar con las herramientas del álgebra geométrica, mucho más rigurosa pero a la vez mucho más incómoda de manejar.